de entrada a la sexta iglesia. Ya estamos casi terminando, hermanos, la serie de la iglesia, de las 7 iglesias. Estamos en la sexta iglesia, que va a ser la iglesia de Filadelfia. Si miran el mapita aquí, ya se pueden ubicar ya en la penúltima. Es que estamos hoy en la iglesia de Filadelfia. Una hermosa iglesia. Dios me sigue ministrando en cada una de ellas, sobre todo en la iglesia de Sardis, de Esmirna y de Filadelfia. Vamos a leer entonces el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al 13. ¿Me escuchan bien? Ok. Apocalipsis 3, 7. ¿Ok? Todos de pie, lo que puedan, y leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Ese es el que está hablando. Conozco tus obras, le dice Jesús a esta iglesia, Cristo. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Marque esa frase, porque esa frase se aplica tanto a nosotros. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra. Eso es lo que vale. Y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandamiento, mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación. La otra versión dice de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate o retén, dice la otra versión, a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Tremenda palabra. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que continúes ministrando nuestra vida. Aleluya. Haznos ver en esta tu palabra lo que no hemos visto, para poderse entender y ponerlo en práctica, Señor. La gloria es tuya, Señor. Para gloria tuya, Señor, y edificación de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Saquen sus platos y cucharas que vamos a comer. Debo decirse, hermanos, que estas prédicas han sido muy edificativas para mi persona. Ha sido de mucho ánimo. Dios ha ministrado en diferentes aspectos. Y esta carta en particular tiene mucho que decirnos y mucho consuelo que dar. Al mismo tiempo tiene unos retos que nos presenta para nosotros poner en práctica. Y ese es el propósito. La palabra es para
aprenderla y ponerla en práctica. Aquello que está torcido, enderezarlo y caminar como Dios nos pide. Ese es el propósito de exponer esta palabra, no es meramente conocimiento. Permítanme hacer un recorrido, mirando acá en el pequeño mapita ahí, y ya vimos la primera iglesia, Éfeso, la iglesia del amor perdido. Segundo, a Esmirna, la iglesia sufriente. A Pérgamo, tercero, la iglesia mundana. Cuarto, a Tiatira, la iglesia que toleró el pecado. Quinto, a Sardis, la iglesia moribunda, que estaba ya más muerta que viva. Y hoy nos toca ver a Filadelfia, la iglesia obediente o la iglesia fiel, o la iglesia obediente y fiel. Permítanme darle primero el marco de referencia en cuanto a la ciudad de Filadelfia. Recuerden que cada uno de esos lugares eran lugares donde estaban estas iglesias. Por eso se llama la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, y la próxima será la iglesia en Laodicea. Eran lugares, eran ciudades. Es como decir la iglesia en el Bronx, la iglesia de Congregación en el Bronx. Y la ciudad de Filadelfia estaba ubicada en una región montañosa. Era la más joven de las 7 ciudades. Las otras ciudades eran más antiguas. Esta era más joven. Y fue fundada por Atayo II, rey de Pérgamo. Fue quien la fundó. Y por su devoción inusual a su hermano, esto inspiró el nombre de la ciudad, que significa amor fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. De ahí que sale la palabra fileo. El amor fileo es el amor de hermano. Entonces, Filadelfia significa amor fraternal, por ese amor fraternal que le tenía este rey Atayo a su hermano, y de ahí salió el nombre. Ahora, la iglesia en Filadelfia, algo breve, probablemente fue fruto de una extinción del ministerio de Pablo. Igual que las demás iglesias, Pablo pues predicó el evangelio, y parece que de ahí se expandió, y de ahí surgió la iglesia de Filadelfia. No se sabe exactamente cómo, pero se presume, basado en Hechos 19:10, que por presentar el evangelio, Pablo, eso se expandió, y de ahí surgió esta iglesia. Esmirna, esto es bien interesante, y Filadelfia fueron las únicas dos de las 7 iglesias que no recibieron reprensiones. Esta iglesia de Filadelfia, muy distinta a las anteriores, no recibió ni una reprensión. Por supuesto, esto no indica que era perfecta. No existen iglesias perfectas. Si sabe de una, me avisa. Y voy allá y la daño. Y va usted y la daña. No existen perfectas, pero sí existen iglesias fieles, obedientes y dedicadas a Dios, a pesar de sus faltas. Esta era una iglesia, pues, que no recibió reprensiones de parte del Señor, a pesar de sus pruebas, de sus sufrimientos. Esta iglesia fue fiel y fue obediente al Señor. Ambas iglesias, Esmirna y Filadelfia, fueron iglesias modelos, las cuales yo quiero aprender de ellas para emularlas. Y recuerden que la iglesia, aquí estamos hablando en términos de la mayoría de gente que predominaba. Por eso se le llama si era obediente, si no era obediente, etcétera, etcétera. Pero realmente aquí se está hablando de tipos de creyentes, que pueden estar todas estas iglesias representadas aquí en esta misma iglesia como creyentes individuales. Ahora, el autor y escritor de estas palabras, sabemos bien que es Cristo, el resucitado,
Y en el verso 7, Apocalipsis 3:7, Cristo comienza con estas palabras dirigiéndose al ángel de la iglesia, que era el mensajero de la iglesia, que iba a llevar esta carta para que la congregación completa oyera el mensaje que Cristo le daba a ellas o a ella. Y entonces Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, y aquí ahora se va a presentar Cristo, el autor, de 4 formas. Él va a dar una descripción de sí mismo frente a esta congregación. Y dice: esto dice el santo, dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Vemos 4 formas que se presenta Jesucristo. Jesucristo, como el autor divino de las 7 cartas, se describe de 4 formas en el verso 7. La primera, como el santo. Él se presenta: yo soy el santo. Este título era representativo, o se usaba en el Antiguo Testamento como una referencia a Dios mismo, a Dios Padre. Y es el mismo título que luego acá en el Nuevo Testamento Cristo hace referencia. Y esto indica, es una identificación de que Cristo es Dios. Esto representa de que el santo, como el santo, Él era o es Dios, es divino. Como Dios, además, era completamente separado del pecado, era santo. Santo significa es apartado del mal, apartado del pecado. Así como Pedro 1:15 dice que Cristo es santo, su iglesia debe ser santa en toda su manera de vivir. Así que los estándares de Dios para el creyente son altos. Santidad, separación del mundo, separación para Dios, consagración para con Dios. El segundo título que presenta aquí es: Cristo se describe como el verdadero. No solamente es el santo, separado del pecado, sino que es el verdadero. Y el verdadero aquí describe algo que es genuino, algo que es auténtico, algo que es real. Aquí no se habla de una imitación, se habla del mero mero, como diría el mexicano. Es el genuino, el verdadero, el único, real, Cristo, el eterno, Dios. Juan 14:6 afirma que Jesucristo es la verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, singular, no hay otras verdades, hay una verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. O sea, Jesucristo es el genuino, el auténtico, el real, la verdad. El tercer título que Cristo se describe aquí también es como el que tiene la llave de David. Una llave en la Biblia es representativa de la autoridad. El que tiene la llave de la casa es el que tiene autoridad de abrir la casa y entrar. El que no se queda afuera. Representa la llave autoridad. El que tiene la llave tiene acceso, tiene el control, y Cristo es el soberano Dios que tiene el control de su iglesia y de todo lo que acontece en el mundo. Por eso se presenta como el que tiene la llave. Aquí se trata de que Él tiene las llaves que llevan a la salvación, a la bendición eterna. El único que da salvación es Cristo. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es.
No hay salvación en ningún otro, solamente a través de Cristo. Cuarto, Cristo se describe y se identifica como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y aquí se está subrayando el poder, el dominio de Jesucristo como el supremo Dios, como Cristo el supremo. Y el énfasis está en que su soberanía tiene el control sobre su iglesia. A Cristo no lo podemos tomar desapercibido. Él tiene el control de su iglesia y Él se pasea en medio de ella, a pesar de las circunstancias que puedan estar ocurriendo. Y aquí vemos entonces 4 descripciones de Cristo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Toda esta presentación es como introducción a la iglesia de Filadelfia, haciéndole ver quién es Él y cómo realmente ellos están en afinidad con Él, a diferencia de otras iglesias previas que no estaban en afinidad con Cristo. Ahora, en el verso 3, capítulo 3, verso 8, comienza entonces Cristo a dar los elogios a esta iglesia. Repito, recuerden que esta iglesia, Cristo no le da ni una reprensión. Esta era la iglesia obediente. Esta era la iglesia fiel. Y el elogio de Cristo a la iglesia de Filadelfia en el verso 8, 3:8, comienza diciendo: yo conozco tus obras. Por supuesto, en todas ellas Cristo había anunciado a todas las iglesias que Él conoce sus obras, porque Él lo ve todo. Él es soberano, Él es omnisciente. Y entonces le dice: mira que delante de ti, Filadelfia, he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Mira, esa puerta está abierta, nadie la va a cerrar. Y sigue: yo sé que tus fuerzas son pocas. Hermano, si usted no se queda con nada hoy, quédese con esa frasecita. Esa es la frase que a mí me habló. Esa. Ya lo demás me habló también yo, pero esa es la que me puso en mi sitio. Ya sé, dice Cristo a Filadelfia, que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Cristo aquí elogia a esta iglesia por 4 características. Vaya conmigo. La iglesia de Filadelfia, número 1, una de las características era que tenía pocas fuerzas. ¿Qué significa esto? Jesús le dice: ya sé que tus fuerzas son pocas. Y sus fuerzas eran pocas porque era una iglesia pequeña en número de personas y de pocos miembros. Aunque tenía poder espiritual y tenía influencia en la ciudad, esta iglesia era de pocas personas y era de clase baja. Qué interesante es ver las 7 iglesias y cómo Dios se centra en Esmirna, la iglesia sufriente, y en Filadelfia, y ambas son pobres en aspectos físicos y de fuerza material, si le quieren llamar así. Sin embargo, son las iglesias que son más obedientes y más fieles, y las que Dios elogia y no las condena. Ahí hay una enseñanza profunda, muy animadora. En mi caso aquí es bastante refrescante el saber que Dios ve la situación
el corazón, la obediencia y la fidelidad de la iglesia, y no tanto otras cosas. Amén. Pero a pesar de su pequeño tamaño, la iglesia de Filadelfia era poderosa en lo espiritual, y era poderosa porque era fiel y era obediente a Dios. Número 2, la segunda característica aquí, la iglesia en Filadelfia era no solamente de pocas fuerzas, pequeña en tamaño, en personal, sino que era obediente. Jesús le dice: has obedecido mi palabra. Eres pequeña, está bien, that's all right with me, está bien conmigo, porque lo importante es que eres obediente a mi palabra. Esta iglesia se mantuvo obediente a Cristo, la palabra viviente. Su obediencia probó su verdadero amor por Cristo, como lo vemos en Juan 14, Juan 15, que no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Esto era clave. Una iglesia pequeña, pero una iglesia obediente. Tercera característica. La iglesia en Filadelfia, además de tener pocas fuerzas, de ser obediente, no había negado a Cristo. No había negado a Cristo. Jesús dice: y no has renegado de mi nombre. A pesar de las presiones que enfrentaron por ser una iglesia de poca fuerza, y tenían poca fuerza porque eran pocos en números, no importa, no habían negado a Cristo. Ellos no negaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a ver más adelante que ellos también tuvieron cierta persecución con otros judíos incrédulos, pero a pesar de eso no negaron a Cristo. Número 4, cuarta característica que vemos aquí. La iglesia en Filadelfia había sido constante. Importante. Había sido constante. Jesús le dice: has guardado mi mandato de ser constante. En otras palabras, esta iglesia perseveraba fielmente a Dios. Se mantuvo constante obedeciendo el mandato de Dios en su palabra a pesar de las circunstancias. Resumiéndolo todo, entonces, por tener pocas fuerzas, por ser obediente, por no haber negado a Cristo y por haber, 4, guardado el mandato de ser constante, Cristo le hace entonces algunas promesas a esta iglesia. Tú estás haciendo bien, le dice Cristo. Por tanto, yo te voy a prometer unas cosas. Hay una recompensa que yo te voy a dar. Y cuando miramos entonces el verso 8, vemos ahí la primera promesa de Cristo en el verso 8, que dice: mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Yo te voy a abrir la puerta. Tengo una puerta abierta porque tú eres obediente. Yo te voy a abrir la puerta. Y esta puerta abierta que nadie puede cerrar tiene una doble referencia. Se refiere a dos cosas. Primero, se trata de la puerta de la salvación. O sea, la salvación recibida por gracia estaba segura y garantizada en Cristo. Ya yo era salvo. Y iban a abrirle las puertas a otros para salvación. La otra referencia doble, la segunda, se trata de la oportunidad al servicio que Cristo permite a esta iglesia de Filadelfia y a cualquier iglesia que vive fiel y obedientemente a Él. La frase una puerta abierta refleja libertad para predicar el Evangelio. Y eso lo podemos ver en muchos textos del Nuevo Testamento. Solamente le voy a dar dos como ejemplo. En 1 Corintios 16, 8, vemos a Pablo que dice exactamente esta frase:
Y dice, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. El servir eficazmente ¿para qué? Para evangelizar al no creyente. Se le abrió una puerta y por ahí se iba a meter Pablo. La otra versión, la versión internacional lo dice de esta manera: se me ha presentado, una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Número 2, en Colosenses 4, 2, 3, Pablo también repite la misma frase, que significa libertad para predicar el Evangelio. Eso es lo que significa una puerta abierta, tener libertad para predicar el Evangelio. Y en Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración. Número 1, hay que orar. Esta semana, dicho ese de paso, en vez de seleccionar los papelitos, lo que vamos a hacer es seleccionar, orar por esta calle que vamos a evangelizar el sábado. Que Dios traiga lo que vaya a traer y que nos use. Nosotros proclamamos y Dios es el que hace la obra. Y primero se comienza orando. La obra es de Dios. Y aquí, Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración primero, perseveren en ella. No de vez en cuando, eso hay que estar ahí encima. Con agradecimiento y al mismo tiempo, escuchen lo que dice este texto, intercedan por nosotros. Vamos a interceder unos a los otros para que Dios nos use, a fin, con el propósito y la meta de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Aquí no tenemos ese problema. Las puertas están abiertas hace años. Ahí están abiertas. Allá estaba la cosa difícil. Así que tenemos una bendición. Esa puerta está abierta para predicar. Entonces, en otras palabras, Cristo les promete a la iglesia de Filadelfia que podría difundir su evangelio con éxito, pues Él abriría las puertas. Él presentaría oportunidades para evangelizar. Y al igual, Dios lo quiere hacer con nosotros. Las puertas están abiertas y tenemos que evangelizar. Segunda promesa, la vemos en el verso 9. Cristo le promete a la iglesia de Filadelfia en el verso 9, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow. Dios va a sacar la cara por ellos. Y lo que va a hacer es lindo. Permítame explicarle aquí el juego de palabras de los que son de la sinagoga de Satanás. Pasaba que los judíos cristianos en Filadelfia estaban siendo acosados por judíos que eran incrédulos. Eran judíos físicamente ambos, pero unos eran creyentes y los otros eran incrédulos. Y los incrédulos son lo que se llama aquí de la sinagoga de Satanás, porque se estaban dejando usar por Satanás. Estos judíos incrédulos eran judíos físicamente, pero no eran judíos espiritualmente. Solo los judíos cristianos eran tanto judíos físicamente como judíos espiritualmente. Y eso lo vemos en Romanos 2:29 con más claridad, que dice que el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu de Dios. Entonces el judío auténtico para Dios no era simplemente porque fuera judío de descendencia en forma física, sino porque de corazón había sido transformado y cambiado. Entonces Cristo le hace la promesa de que algunos de esos judíos incrédulos
de la sinagoga de Satanás iban a venir postrados en arrepentimiento ante ellos. En otras palabras, lo que le estaban haciendo la vida imposible y difícil, Dios iba a transformarlos con el Evangelio. Algunos de ellos iban a ser convertidos, iban a ser salvos. Iban a venir humillados en sumisión ante Cristo. O sea, por la fidelidad de la iglesia en Filadelfia, recibirán como recompensa la salvación de algunos de estos judíos incrédulos que antes les perseguían. Y así Cristo está mostrando a la iglesia de Filadelfia cuánto le ama o cuánto le amaba. Era una expresión de amor por su obediencia y su fidelidad. Lo mismo va con nosotros, hermano. Somos fieles a Él, somos obedientes a Él. Dios se encarga de ser fiel a nosotros. Santo. De abrirnos la puerta. Y aquellos que nos critiquen, y aquellos que nos atacan, y aquellos que odian el Evangelio, Dios los pueda transformar. Tercera promesa. Jesús cuando da mucho. Tercera promesa de Cristo está en el verso 10, y esta promesa es larga. Dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. La otra versión dice de la hora de la tentación. Vamos a ver qué significa eso. De la hora de la prueba que vendrá, entonces el futuro, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y Jesús aquí entonces le promete a esta iglesia obediente y fiel que la va a guardar de la prueba final. Y esta frase de la prueba final o de la hora de la prueba es una referencia a la era o al tiempo de la gran tribulación. La iglesia tiene promesa de Dios de que la iglesia, su iglesia, no va a pasar por la gran tribulación. Juan 14, del 1 al 4, ya hemos predicado sobre esto, dimos una serie sobre esto. Habla de que Él nos fue a preparar lugar, moradas. Corintios 15 habla sobre esto. Nuestros cuerpos van a ser transformados, los que están muertos serán levantados y los que estamos vivos seremos transformados y juntos nos veremos en el cielo, nos encontraremos. Está en Tesalonicenses también 2. Entonces la promesa que Jesús hace aquí es referencia a ser guardados de la gran tribulación que vendrá en aquel momento. Aún no ha llegado. En los 7 años de tribulación en la tierra. Ahora, Cristo concluye con una frasecita ahí bien cortita. Concluye esta sección con esta promesa de protección en el verso 11. Si mira el verso 11 al inicio, dice la frase, yo vengo pronto. Eso es una declaración, eso es una afirmación, eso es una promesa. Yo vengo pronto. Y Cristo está afirmando aquí, con esta declaración, que su venida por su iglesia será eminente, o inminente, debo decir, inminente. En otras palabras, que su venida por su iglesia puede ocurrir en cualquier momento. ¿Me están escuchando, hermanos? En cualquier momento. Yo sé que nosotros estamos tan envueltos en tantas cosas que a veces ni pensamos en esto, pero es inminente la venida de Cristo. Él lo prometió. Por eso usa la frase que yo vengo pronto. Ahora, Cristo, luego de dar estos elogios y dar estas promesas a la iglesia de Filadelfia, porque no tenía nada que decirle,
en cuanto a reprensiones, pasa a darle ahora en el verso 11, la segunda parte, el mandato a la iglesia de Filadelfia. Y aquí quiero que pongan atención. Estos textos, hermanos, son una lucha, ¿no? Estudiarlos y llevarlos al entendimiento, porque hay que interpretarlos fielmente y cuesta, pero es edificante. El texto de Apocalipsis 3:11, donde Jesús le da mandato a Filadelfia, dice: retén, dice la Reina Valera. La versión internacional dice: aférrate. Mira, no lo suelte, retén o aférrate a lo que ya tienes. Tú tienes algo valioso, tú quédate así, permanece así, reténlo, mantente. Retén o aférrate a lo que ya tienes para que nadie te quite la corona. ¿Y qué es entonces lo que los creyentes en Filadelfia ya tenían? ¿A qué se refiere Cristo cuando se dirige a esta iglesia en cuanto a este asunto? Pues ellos tenían una fe firme en Cristo. Eso era lo que ellos tenían. Y lo que Cristo les dice es: esa fe firme que tienen, permanezcan en ella, sigan en ella. La pregunta es, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué tenían que mantenerse, aferrarse, retener esta fe continua y permanecer en ella? La respuesta es porque eso era, o eso es la prueba de que ellos eran auténticos creyentes en la fe, de que ellos eran realmente salvos, de que ellos eran verdaderos creyentes en Cristo. Y esto quiero que lo entiendan, aunque yo lo he predicado varias veces, pero hay que repasar. Los creyentes verdaderos, porque hay creyentes falsos, ¿sabían eso? Corintios habla, Pablo claramente, que se encontró con hermanos falsos, personas que parecen que son cristianos, pero no son, nunca lo han sido. Y la demostración de un creyente verdadero, y eso lo explicamos muchas veces en el libro de 1 de Juan, 5 capítulos le estuvimos dando en eso, es que el creyente genuino permanece fiel en la fe, nada lo saca, permanece. Y eso es una demostración de un creyente genuino, de un creyente real, que realmente es salvado. Confirmación de esto, Mateo 10, Jesús mismo lo enseñó. Jesús afirmó que en Mateo 10, 22 y Mateo 24, 13 también dice lo mismo, que solo el que se mantenga firme hasta el fin, solo el que se mantiene firme hasta el fin, será salvo. O sea, quiere decir esto: solo los auténticos creyentes se mantienen firmes y serán salvos. La fe que Dios otorga al creyente genuino es fe perseverante y fe que mantiene firme hasta el final. Recuerden que la fe la da Dios. La fe, dice Efesios, que es don de Dios. Y la fe que Dios da al creyente es una fe permanente. ¿Siguen el libro, hermano? Y si es permanente esa fe, quiere decir que es un creyente genuino y no va a desviarse, va a permanecer hasta el fin. Eso es muy importante, hermano. Como Jesús mismo afirmó aquí en Mateo 10, 22 y 24, 13, y el apóstol Pablo, le voy a dar otro texto muy lindo, muy rico, lo afirma en Colosenses capítulo 2, versos 22 y 23. Escuche qué hermoso esto, qué verdades tan ricas hay aquí. Pablo dice: Dios
Dios, a fin de presentarlos santos, con la meta de presentarnos santos, Dios. Y además de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte en la cruz, con tal, bien importante esta frase, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Esto está tremendo. Si la agarró, no sé, espero que sí. Voy a repetirlo, lo voy a leer corrido. Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. Por eso que Cristo tuvo que morir, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, y continúa, bien cimentados y estables en la fe, sin abandonar o dejar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Están viendo? La fe que Dios da al creyente es una fe que persevera hasta el fin. Por eso que el creyente no se puede perder, porque no depende de su fe, depende de la fe dada por Dios a usted. Es una fe que persevera. Estas verdades, hermanos, me hacen temblar. Lo opuesto, vamos a ver la otra cara de la moneda. Mientras que la fe de un falso creyente es una fe perecedera, es una fe que termina, es una fe que caduca. Por eso es que Juan mismo, el que escribió Apocalipsis y el que escribió Primera de Juan, dice en Primera de Juan 2:19, que ya ustedes tienen que estar hartos de escucharme repetirlo, dice claramente, Primera de Juan 2:19, salieron de entre la fe de nosotros. Salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros en fe. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros en la fe. ¿Entienden ahora? Porque unos salen y otros no salen. Porque unos tienen fe que persevera, que caduca, una fe falsa. No son creyentes, son creyentes falsos, son imitadores. Pero el genuino, que venga el río, ¿cómo se dice el cántico? Que sople el viento, pero tu casa no caerá, porque estamos muy fundamentados nuestra fe en Cristo. No va a caer. Estaremos sustentados en Él. Entonces, la promesa de Cristo para los creyentes obedientes y fieles es que nadie le quitará la corona. Esa es la parte final del verso que continúa. Dice que nadie le quitará la corona eterna. Y la corona eterna significa la corona de vida. En otras palabras, la corona de vida eterna. No es una corona realmente esa que, bueno, esa. Es una referencia a la corona, a la meta, a la vida eterna que obtendremos, en este caso que obtendría la iglesia de Filadelfia y que obtendremos nosotros, la vida eterna. Como afirmó Jesús en Juan 10:28, otro texto muy rico y muy sólido para entender esta verdad. Jesús dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, que ese texto tan poderoso, es mayor que todos. Por tanto, nadie
las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Qué promesas, hermanos? Son tan grandes, son tan contundentes que se nos hace difícil creerlas, ¿no? Nos asustamos. Señor, tú eres demasiado bueno. ¿Esto es verdad? Pues sí, Él dice que es verdad. Esa es la promesa que le ha dado a las iglesias, a los creyentes fieles y obedientes. Esa es la tercera promesa, o en este caso, mandato que da. Ahora entonces, Cristo pasa a darle a la pequeña iglesia, pero fiel iglesia de Filadelfia, el consejo final. Ya Cristo le dio los elogios, le dio las promesas, le dio el mandato. Ahora Cristo va a entrar en lo que es el consejo a la iglesia de Filadelfia y a nosotros los creyentes. Y esta parte me costó porque está bastante complicada, pero trataremos de hacer lo mejor posible. El verso dice, estamos en Apocalipsis 3:12, donde Jesús da el consejo, de Cristo da el consejo. Al que salga vencedor, y ya sabemos que ¿quiénes son los vencedores? Los creyentes. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de Dios. Casi nada. Lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Tercero, y también, como una ñapita, como un agregado, y también grabaré sobre él, sobre el creyente, mi nombre nuevo. ¡Wow! Entonces, finalmente aquí Cristo, al que salga vencedor, que ya sabemos que es al cristiano que es redimido, le promete 4 bendiciones que serán para siempre. Serán bendiciones eternas. Dios de alguna forma, hermano, a Él le gusta regalar cosas, pero para siempre. Eso de temporalidad con Dios no va. Dios es eterno, Dios es absoluto en lo que hace, nada de cosas mediocres y a mitad de camino, nada de eso. Aquí vamos a ver 4 bendiciones que serán para siempre. La primera bendición eterna del creyente es que Cristo, dice aquí, lo hará columna del templo de Dios y ya no saldrá jamás de allí. Y la columna representa estabilidad y permanencia, y también representa honra. En otras palabras, aquí la promesa de Cristo es que los creyentes tendremos un lugar eterno de honra y seguridad en gloria. Todo nos lleva a lo mismo. Segunda bendición eterna del creyente es que Cristo sobre el creyente grabará el nombre. Mientras yo miraba estas palabras, miraba esto y dije, pero Señor, tú estás tatuando a los creyentes. Tú le estás grabando, le estás poniendo sello, oye, nos estás dando un sello ahí, grabado. Sobre el creyente grabará el nombre de Dios, y esto significa que el cristiano es propiedad de Dios, pertenece a Dios y tiene una íntima relación con Dios, pero esa relación será para siempre, eterna. Tercera bendición eterna es que Cristo escribirá sobre el creyente el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de Dios, la que baja del cielo de parte de Dios. Y esto quiere decir que el creyente disfrutará de la ciudadanía eterna. Todo es eterno aquí, hermano. Tiene garantía eterna en la patria celestial, que es la nueva
Jerusalén. Y cuarta bendición eterna que Dios provee o proveerá es que Cristo grabará, otra vez le va a poner otro sellito, para no usar la palabra tatuaje porque se me ponen nerviosos. Grabará sobre el creyente su nombre nuevo, y ese nombre nuevo representa la plenitud de la persona de Cristo. Lo que entendemos hoy de Cristo, hermano, al estar allá, será algo tan pequeño, porque vamos a ver entonces realmente cómo es Cristo por una eternidad, tratando y conociéndolo. Entonces, no sabemos cuál será el nombre nuevo. Dice un nombre nuevo, pero no dice qué, cuál. Pero sí sabemos que será escrito sobre el creyente a causa de haber sido comprado por Cristo a precio de sangre en la cruz. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre por Cristo. Por tanto, somos propiedad de Él. Y Él podrá grabar sobre nosotros ese nombre nuevo. Y en el verso 13, ya estamos concluyendo, como en todas las cartas, concluye de la misma forma. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, todos los creyentes presten atención a todo lo dicho por lo que Cristo ha dicho a todas estas iglesias en estas cartas. Concluimos mirando que Dios nos ayude a ser una iglesia tan fiel y obediente como la iglesia de Filadelfia. Aunque seamos de pocas fuerzas en tamaño. Este es el punto para mí hoy. Aunque seamos de poca fuerza por tamaño o en tamaño, pero que seamos fieles a Dios. La iglesia fiel y obediente es la iglesia que Dios le agrada y es la iglesia que Él mismo afirma en el verso que Él ama. Gloria a Dios. Este mensaje se debió titular Filadelfia, la iglesia que Dios ama también. Y la ama porque era una iglesia obediente, era una iglesia fiel. Gloria a Dios. Vamos a estar de pies. Santo Señor. Edwin, ponme ahí el cántico. Solamente hit Google con el dedo, ¿no? Ahí está. Con lo grande.